Bienvenidas y bienvenidos a esta quinta lección del curso El cuadrante del éxito en la empresa, que también subtitulo como cómo conseguir ser inmunes a la crisis, ¿no? En esta lección me gustaría abordar el cuadrante del autoconocimiento, el cuadrante del liderazgo, porque sin autoconocimiento no hay liderazgo posible. Y quien no se lidera a sí mismo, quien no se lidera a sí misma, no puede liderar ninguna empresa ni ningún proyecto. Yo no puedo enamorar a mis trabajadores, a mis trabajadoras, en mi empresa, en mi proyecto, en mi sueño, si no soy capaz de transmitirlo y de vivirlo. Y si no soy capaz de entenderlas y entenderlos y de hablarles en su propio lenguaje. Y para eso necesito mucho trabajo, mucha comprensión. Pero es un trabajo que puede hacerse, que no es difícil. O quizás sí sea difícil, pero puede hacerse, no importa. Y además, aunque sea difícil, cada paso que se da ya tiene sus frutos. Y por lo tanto no vamos a centrarnos en las dificultades. Porque como empresarios sabemos una cosa fundamental. La vida no es fácil, así que las dificultades tampoco nos tiran para atrás. Vamos, porque si nosotros buscáramos cosas fáciles, seguramente no montaríamos empresas. Seguramente nos habríamos hecho unas pocas oposiciones y viviríamos tranquilamente de un sueldo seguro. Pero esto no es nuestro estilo de vida, así que lo difícil no nos asusta. Lo difícil no nos asusta y por eso queremos conquistar territorios nuevos. Y yo creo que la mente es un territorio nuevo a conquistar. Y me sorprende y me preocupa que las escuelas de negocios no expliquen de forma explícita cómo funciona la mente y cómo trabajar con ella. Me sorprende y me preocupa. Me sorprende y me preocupa porque ni en las escuelas de negocios, ni en la universidad, ni en secundaria, ni en primaria, ni en ninguna formación de las obligatorias, de las habituales, se da esta información. Y sin embargo, nos explican cómo funciona nuestro cuerpo. Que si la rótula, que si el peroné, que si la tibia, que si las encías, que si las pestañas, que si las cejas, que si el nervio óptico, que si el esternón, que si hasta una cosa que se llama algo así como el esternonúcleo-mastoideo, que nunca he sabido muy bien dónde está, pero está como por atrás, junto a la clavícula, creo. Bueno, total, que sí, insiste mucho en el tema del cuerpo físico, pero mi pregunta es, ¿qué es lo que usted necesita para liderar su empresa? ¿El cuerpo o básicamente su mente? ¿Qué es lo más importante que llevamos con nosotros? ¿El cuerpo o la mente? ¿Qué es lo que no deja de crecer y de mejorar y de expandir? ¿El cuerpo o la mente? Yo creo que comprenderán que la mente es muy importante. Si yo no domino mi mente, no domino mi vida. Puedo tener el cuerpo enfermo, pero si domino mi mente, eso da igual. Será más cómodo o menos cómodo, me gustará más o me gustará menos, pero dominar la mente es el secreto. Y me preocupa que en las escuelas de negocios no se hable de la topología de la mente, no se hable de las partes, de las áreas de la mente. Por eso en un cierto momento en este campus virtual quiero colgar un curso que se llame Topología de la Mente, para que los empresarios, para que las empresarias, pero también otras personas puedan aprender y comprender cómo funciona la mente y cómo dominarla. En este momento solo quisiera dar unas pocas pinceladas para que ustedes comprendiesen como mínimo lo más fundamental. Y lo más fundamental de la mente es que yo diría que nuestra mente está posicionada sobre nuestro cerebro. Es decir, yo no afirmo que nuestra mente sea nuestro cerebro, no estoy afirmando esto. Estoy afirmando que sobre el cerebro se construye la mente, que es algo bastante distinto. Igual que sobre los ojos se construye la visión, porque el que ve, el que interpreta soy yo. Y no es lo mismo captar que ver, porque no es lo mismo que pasen una serie de objetos que ser capaz de darme cuenta que los estoy captando. Por lo tanto, digo que sobre el cerebro se construye la mente. Sobre el cerebro, gracias al cerebro, aparece la mente.
Pero la mente tiene una serie de piezas determinadas. Y no voy a entrar ahora sobre el cerebro, que podríamos entrar tranquilamente, porque el cerebro como mínimo tiene dos partes, el hemisferio izquierdo y el derecho, y cada uno de ellos tiene un funcionamiento distinto, y a la vez podríamos diferenciar tres grandes cerebros: el cerebro reptiliano o instintivo, el cerebro mamífero o relacional, y el cerebro más humano o el neocórtex, por ejemplo, ¿no?, que nos permite discernir y nos permite dominar los otros dos. Pero decía que no iba a entrar en esto, aunque, como ustedes están viendo, conocer estas cosas es fundamental, porque si yo sé que tengo tres cerebros y uno de ellos manda sobre los dos inferiores, será lógico y evidente que mi trabajo como adulto será entrenar este último cerebro para que yo no trabaje, para que yo no viva de forma automática. Pero estaba diciendo que yo no iba a hablar del cerebro, sino que iba a hablar de la mente. Y en la mente yo diferenciaría como mínimo dos grandes partes. Una gran parte que es la mente inconsciente y otra gran parte la mente consciente. Y en la parte inconsciente, que por cierto me gustaría vincularla sobre todo al cerebro reptiliano y a todas aquellas partes que no acepto de los otros dos cerebros. La parte inconsciente está todo aquello que es instintivo, pero también todo aquello que yo no he aceptado, todo aquello que yo no he digerido en mi vida. Y la pena es que todo aquello que yo no he digerido en mi vida puede obstaculizar la otra parte del cerebro. Porque la otra parte del cerebro, la parte consciente, puede desear, por ejemplo, hacer ciertas cosas y de repente encontrar que estoy haciendo algo contrario porque la parte inconsciente me está boicoteando. Me lo he encontrado docenas de veces. En mis cursos con empresarios, en mis charlas con empresarios, en mis conferencias para empresas y para empresarios y empresarias, muchas veces me he encontrado empresarias y empresarios que me cuentan que se boicotean a sí mismos. Muy a menudo son empresarios y empresarias que son la primera generación de su familia que han decidido poner un negocio. Y de repente en su inconsciente tienen un mandato clarísimo, un mandato que se ha transmitido de generación en generación, un mandato que dice: los que tienen dinero son malos. Y de repente como empresario tú empiezas a tener éxito. Y una parte tuya te boicotea. Porque hay una parte tuya que no quiere que seas malo. Hay una parte tuya que no quiere que traiciones a tu familia. Y yo creo que eso deberíamos saber, que eso está funcionando en mucha gente y les está boicoteando. Y deberíamos darles herramientas de limpieza del inconsciente. Hay centenares de herramientas para la limpieza del inconsciente. Yo generalmente ofrezco 3 o 4, las que tradicionalmente han dado mejores resultados. Algunas de ellas tienen, yo qué sé, 1000 años de antigüedad. Otras son de descubrimiento relativamente reciente, pero científicamente está demostrado su resultado. Por lo tanto, me parece que nosotros como empresarias, como empresarios, tenemos la obligación de limpiar nuestro inconsciente, porque si no lo limpiamos, es muy posible que nuestro inconsciente nos mande, sin darnos cuenta. Y eso va a boicotearnos en nuestra empresa y también para nuestros empleados y empleadas. Y entonces, ¿de qué utilidad vamos a ser? No voy a explicar más del inconsciente en este momento, aunque podríamos hablar mucho y hablar de las técnicas correspondientes, pero eso nos llevaría bastante rato y nos llevaría a como mínimo un par de horas, y yo no creo que ustedes estén para aguantar a este busto parlante durante 2 horas. Así que voy a hablar un poco más del consciente en este momento, porque estoy hablando de topología de la mente. Y en la topología de la mente tenemos la parte inconsciente y la parte consciente. Y la parte consciente se puede dividir como mínimo en 3 partes. Una parte es la parte crítica, una parte que me critica, una parte que ha integrado todo lo que son los mandatos sociales y los mandatos de los papás y de las mamás, este tipo de cosas. Se dice: todavía no eres suficiente, deberías tener éxito, deberías montar una empresa, si montas una empresa entonces sí te querremos, etcétera, 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 etcétera. Yo qué sé, cada uno tiene sus cosas. Pero lo bonito es darse cuenta que junto con esta parte, que es una parte crítica, hay otra parte que es una parte
ideal, una parte idealista. Algunos autores le llaman yo ideal, aunque el nombre va cambiando conforme utilicemos unos autores o unos psicólogos, otros psicólogos, eso da igual. En toda esta parte ideal nos dice, cuando tú llegues a ser de esta manera, entonces tu vida tendrá sentido. Cuando llegues a, cuando llegues a, cuando llegues a. Y esta parte es como una especie de ánimos que nos obliga continuamente a actuar y continuamente a luchar. Pero yo quiero llamar la atención que nuestra parte crítica y nuestra parte que nos anima a conseguir los sueños son en realidad dos caras de la misma moneda. Si yo pienso que soy imbécil, dentro de mí habrá una voz que me dirá, haz el favor de fijarte y estudia a ver si alguna vez eres listo. Si yo considero que no tengo ningún prestigio, la voz de mi ideal me dirá, cuando consigas tal cosa la gente te admirará. Lo cual quiere decir que cuantos más defectos tenga, más sueños tendré. Quiero decir que los sueños no son sueños libres, son sueños mecánicos. Si yo me veo como alguien con defectos, soñaré con no tenerlos. Y esto nos lleva a la tercera parte de la mente consciente. En la mente consciente hay una pequeña parte, muy pequeña, una parte generalmente muy pequeña porque no la hemos desarrollado y nuestra misión es desarrollarla. Una parte en la que no hay juicio, en la que solo hay visión, en la que solo hay comprensión, en la que solo hay presencia. Alguna vez usted habrá estado en la naturaleza y de repente, mirando la naturaleza, se habrá quedado simplemente sin palabras, en silencio, admirando algo que es mucho más grande que usted, sintiendo que está en el lugar adecuado, en el momento adecuado. En ese momento estaba en este lugar de la mente. Si usted pudiese vivir siempre en ese lugar de la mente, podría relacionarse con los demás sin juicio, podría relacionarse con los demás desde la escucha, desde la ternura, pero también desde la inteligencia. Su mente sería como una especie de cuchillo que cortaría cualquier cosa que se pusiera delante, simplemente porque no habría juicio, solo habría visión. Y la pregunta es cómo conseguirlo. Yo le puedo decir que, por ejemplo, hay técnicas en este momento, técnicas de la atención plena, técnicas de mindfulness, o otras técnicas mucho más antiguas, o otras que son modernas, que nos pueden llevar ahí. Lo que estoy diciendo es que nosotros como líderes debemos conocer la topología de nuestra mente y dominarla. Y lo que estoy diciendo es que cuando la domino, lo que existe es la presencia, hay un yo que está aquí. Un yo que está aquí y se mantiene, en el aquí y en el ahora. Y cuando yo estoy en el aquí y en el ahora, puedo tomar las mejores decisiones para mi empresa. Por eso soy un líder. Porque tomar las mejores decisiones de mi empresa significa ser capaz de entenderlo todo sin juzgar nada. Y voy a ponerle dos ejemplos pequeños, dos ejemplos concretos que en los cursos generalmente trabajo. Uno es la capacidad de conciliar los opuestos. Como empresarios tenemos la necesidad de conciliar los opuestos. Miren, yo en este momento estoy empezando a exportar desde mi editorial. Estamos empezando a exportar a países de habla hispana, toda Hispanoamérica, y estamos empezando a exportar en países de habla inglesa y preparando a la vez la traducción para países francófonos. Muy bien, en este momento que estoy grabando esto es el año 2014, en este momento nosotros tenemos dos opuestos, que es expandirnos sin perder el mercado local. Es decir, lo local y lo global. Ahí hay dos opuestos. Pero también tenemos otros opuestos. Otros opuestos que a veces yo, como empresario, sé que tengo que tomar decisiones. Por ejemplo, dar la máxima libertad, total libertad a mi equipo, al equipo de exportación, para que trabajen al máximo, pero controlarlos. Control y libertad, yo creo que son dos opuestos. O, por ejemplo, invertir mucho dinero en esta parte del proyecto, o ser prudente y mantener ciertos ahorros. Es decir, ahorrar o gastar, invertir o guardar. Yo creo que la vida del empresario a menudo se explica a partir de opuestos que se entienden entre ellos y que nosotros deberíamos ser capaces de mirarlos y dominarlos. Y mirarlos y dominarlos significa conocer técnicas de cómo conciliar estos opuestos, pero también significa ser capaz de mirar sin añadir nada. Ser mirar desde esa tercera área que yo decía de la mente que no del cerebro, que es algo distinto. Por lo tanto, como empresario, si quiero liderar, debo ocupar esa tercera área de la mente, hacerla crecer, de forma que pueda mirar los opuestos
de una forma que llegue a conciliarlos, con técnicas, con conocimiento, eso sí, pero desde este punto, desde esta presencia. Y he dicho que quería poner 2 ejemplos, así que voy a poner otro segundo. Voy a poner otro segundo. Miren, nosotros cuando contratamos a personas en nuestra empresa necesitamos contratar perfiles distintos. Perfiles distintos. Por ejemplo, cuando necesitas contratar un comercial, necesitas contratar a una persona que le guste la gente, a una persona que le gusten los retos, que le guste la comunicación, que le gusten las dificultades, porque si no te gustan los retos, las dificultades y la gente, ¿de qué vas a ponerte a llamar a las puertas y a telefonear a la gente y a proponer las cosas que quieres vender? Así que tienes que ir con mucho ojo y tienes que conocer los perfiles psicológicos existentes para que cuando contrates a una persona que encaje adecuadamente con el perfil que tiene que cumplir. Porque, por ejemplo, cuando quieres contratar a una persona que tiene que hacer un trabajo muy sistemático, un trabajo, por ejemplo, de contabilidad, que puede pasarse horas escribiendo delante de un ordenador sin tener contacto con nadie, tienes que contactar con una persona que le guste el silencio, que le guste la soledad, que le guste lo meticuloso. Por lo tanto, tú tienes que conocer las distintas estructuras de personalidad, pero no basta con eso. No basta con eso porque como empresarios nosotros necesitamos no solo conocer las distintas estructuras de personalidad, sino ser capaces de vivirlas dentro nuestro. Porque cuando yo soy capaz de vivir dentro mío las distintas estructuras de personalidad, puedo comunicarme contigo en tu lenguaje y tú me entiendes. Y esto es fundamental. Y esto forma parte de una parte de los secretos del liderazgo. Que yo te pueda hablar a ti en un lenguaje que tú entiendas. Porque el liderazgo no significa que yo te convenzca. No significa que yo te obligue. Esto lo haremos así porque lo digo yo, y el que manda aquí soy yo. La frase el que manda aquí soy yo no habla de poder, habla de impotencia. Porque el que tiene poder simplemente lo ejerce y es obedecido. Pero el poder para ser obedecido tiene que convertirse en autoridad. Y nosotros tendremos autoridad cuando los demás reconozcan nuestro poder. Y eso significa liderazgo. Y para eso yo debo conocer las distintas personalidades de las personas que tengo en mi equipo y hablarles en su idioma. ¿Para qué? Para que vean el sueño que yo estoy llevando a cabo, el sueño que yo estoy promoviendo, y ellos se adhieran. Eso es el verdadero liderazgo. No se trata de imponerte nada, se trata de que tú subas a mi barco. Se trata de que tú veas mi barco y quieras subir a él. Y esto son técnicas, y esto se aprende. Y se aprende básicamente siendo auténtico. Por eso, siendo auténtico he dicho, autoconociéndose, no siendo otro. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Porque desde la autenticidad puedo reconocer tu autenticidad. Y desde ahí tú y yo somos uno. Y desde ahí tú subes al barco. Y desde ahí tú y yo somos un equipo. Y siendo un equipo, lideramos un proyecto. Bueno, no quería alargarme mucho en esta lección, te invito a que leas el PDF que está adjunto y también te animo mucho a hacer el curso Las leyes del éxito de la empresa, porque creo que es extraordinariamente útil. Y también te animo a ir visitando este campus virtual porque de vez en cuando vamos a ir colocando nuevos cursos que yo creo que pueden serte útiles como empresario o como empresaria. Muy bien, si quieres nos vemos en la sexta y última lección donde explicamos el último cuadrante del éxito en la empresa.